Muchas gracias, profesor Miquel, por haber vuelto a esta que es su facultad, y tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por esta invitación, que una vez más me produce la satisfacción de venir a esta facultad en la que estudié hace muchos años, y en la que también fui profesor ayudante durante un curso. También el motivo es doble, porque acudo a un seminario que lleva por título Seminario de Derecho Comparado Juan Miquel, que es fue mi hermano. Además, pues naturalmente agradezco a las profesoras Vicky Sansón y Elena Sánchez Jordán que me hayan invitado una vez más. El tema es de una gran actualidad, pero nosotros habíamos programado la conferencia hace mucho tiempo y tiene muchos aspectos, y en derecho lo que hay que hacer siempre es distinguir. Y lo primero que hay también es establecer las bases o las ideas básicas a partir de las que se explica una materia determinada y tiene una cierta coherencia. Entonces, lo primero es entender algo que se ha dicho en la carta al director de Rodríguez Tapia, del profesor Rodríguez Tapia, que se ha leído, que es que no todos los contratos, no todas las partes de los contratos obligan de la misma manera. Entonces, estamos ante un fenómeno de la contratación en masa, donde los empresarios, en nuestro caso los bancos, establecen para un número indefinido de contratos unas cláusulas previas que les van a servir para evitar toda negociación con los deudores, es decir, en este caso los deudores, pero en otro caso los clientes, y van a evitar toda discusión sobre el contenido de esas cláusulas. Esto es muy importante porque la justicia contractual se basa sobre todo en un procedimiento limpio, en el que la voluntad es esencial. Si se apoya en la voluntad, el contenido contractual es justo porque las partes lo han querido. Ahora, cuando en ese procedimiento la voluntad de una de las partes está disminuida, absolutamente disminuida, y prácticamente no es protagonista más que de una adhesión que se realiza típicamente en blanco, y esto en general es lo que sucede con lo que se llama condiciones generales de los contratos. En un contrato con condiciones generales, que son los contratos hipotecarios, de préstamos hipotecarios, hay que distinguir dos partes, fundamentalmente. Una que se refiere a los elementos esenciales y otra que se refiere a eventualidades que pueden suceder o no a lo largo de la vida contractual. Es decir, el cliente se decide básicamente por la parte, diríamos, esencial, que es imprescindible para que exista el contrato. Y en un préstamo hipotecario, pues lo decisivo en lo que se fijan los clientes, los deudores, básicamente es en la cuota que han de pagar. Es decir, en el tipo de interés remuneratorio. Es decir, el que retribuye el capital que se me presta, el uso que yo hago de un capital que se me presta. Y eso le llamamos interés remuneratorio. Cuando se trata de estos intereses, existen problemas. Existen problemas básicamente de transparencia, básicamente de que no se oculte el precio mediante cláusulas que lo desvirtúen. Aquí se protege, respecto al interés retributivo, básicamente la representación que se hace el cliente de lo que le va a costar el préstamo. Y eso es lo que se protege. No se protege si es mayor o menor, porque eso lo define la competencia. Y la competencia funciona respecto de esta parte del contrato, intereses retributivos. Ahora bien, es decir, 1,5 puntos por encima del Euribor, por ejemplo.
Bueno, los intereses de este tipo hoy en día afortunadamente no están muy altos. Lo que puede pasar aquí es un fenómeno de ocultación, que diciendo que te ponen un interés variable, ese interés variable tenga un suelo del cual no pueda bajar y que prácticamente, en cambio, te pongan un techo que nunca va a llegar. En fin, y esto es un problema, pero ese problema sería una cláusula que se discute si es abusiva o no, según habrá que ver los casos, porque si el suelo se ha puesto ya prácticamente en el mismo tipo de referencia, es decir, 1 más el Euribor y por ahí, pues entonces probablemente sea abusiva. Hoy en día, hoy precisamente me han informado de que el Tribunal Supremo se reúne en un pleno para decidir si esta cláusula suelo es precisamente abusiva o no. Pero este no es básicamente el problema que tienen los desahuciados. Este no es básicamente el problema. El problema que tienen los desahuciados es otro y se refiere fundamentalmente, bueno, tienen muchos problemas, claro, pero uno de los problemas básicos es el que se refiere a esa parte del contrato donde se recogen las condiciones generales, las que se van a aplicar en caso de eventualidades que puedan pasar a lo largo del contrato. Y en esa parte del contrato nos encontramos con 2 cláusulas fundamentalmente que se refieren a la sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que salió, como ha dicho la profesora, la semana pasada. Ahí hay 2 cláusulas fundamentales que producen grandes perjuicios a los consumidores, que son las cláusulas de vencimiento anticipado y los intereses moratorios. Esas cláusulas, los clientes, los deudores, no las toman en cuenta. No las toman en cuenta porque muchas razones. En general, las condiciones generales de los contratos no se toman en cuenta por los clientes, por los consumidores. ¿Por qué? Bueno, porque son complicadas de leer, son tediosas, son aburridas, la mayor parte de los ciudadanos no las entiende, ni los mismos juristas, y no tiene mucho sentido leerlas. No tiene mucho sentido leerlas. Salvo, claro, que se trate de un tema muy importante, bueno, y uno quiera leerlas. Pero, o sea, como cuando se compra una casa o se hace una hipoteca a 30 años, quizá pueda tener sentido leerlas. Pero en general, las condiciones generales de los contratos no las lee nadie. Cuando estamos en Internet y compramos un producto, decimos, ¿has leído? Sí, pim, sí, ahora, vamos para adelante. Entonces, y eso es una conducta racional. No es una conducta reprobable, es una conducta racional, porque los costes de transacción de determinar el empresario al que voy a comprar o voy a celebrar el contrato con él son absolutamente disparatados. Necesitaríamos consultar con un abogado, necesitaríamos comparar, iríamos a los diferentes clausulados. Nadie se compra un billete o un avión o lo que sea por razón de las condiciones generales. Se lo compra por los precios, por la fecha, por la hora, por alguna nota de la propaganda, pero no se lo compra por las condiciones generales. Por tanto, ¿qué sucede con las condiciones generales? Pues que las condiciones generales se aceptan en bloque y en blanco, como si firmáramos en blanco, pero eso no es irracional, es racional y económicamente eficiente. Y además, lo que pasa es que no funciona la competencia. La competencia funciona sobre la otra parte que hemos dicho, los intereses retributivos. Sobre eso funciona la competencia. Y ahí los bancos pues le ponen pues el Euribor 5, no sé qué, a 30 años, a 40, sobre eso es sobre lo que funciona la competencia. Pero sobre las condiciones generales no funciona la competencia. ¿Y qué sucede cuando no funciona la competencia? Pues que cada vez son peores y que los bancos no tienen ningún estímulo para mejorarlas. Y que no tienen ningún estímulo para mejorarlas. Y por tanto, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y como el contenido contractual está establecido por los bancos unilateralmente, pues naturalmente se producen abusos. Y los abusos son cada vez mayores. Bien, entonces cuando hablamos de cláusulas abusivas, hablamos precisamente de condiciones generales o cláusulas predispuestas por el empresario, en este caso el banco. Y además de un contrato entre empresario y consumidor. También tienen problemas los contratos
entre empresarios con las condiciones generales, pero la ley española no ha querido establecer un control de su contenido diferente del general de todos los contratos. O sea, hay un control general de los contratos, artículo 1255 del Código Civil. Los contratantes pueden establecer las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarias a la ley moral o al orden público. Bien, ese es un control general para todo. Pero además, cuando se trata de condiciones generales de los contratos y entre contratos entre empresarios y consumidores, hay un control específico, distinto, más intenso que los demás. Y ese control está contenido actualmente en los artículos 82 a 90 del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que contiene una regla general y luego reglas particulares sobre diferentes cláusulas. La regla general es que son abusivas las condiciones generales o cláusulas predispuestas que sean contrarias a la buena fe y produzcan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. Derechos y obligaciones de las partes. Esta es la regla general. ¿Por qué se alude a la buena fe? Se alude a la buena fe porque, como he dicho antes, los clientes, los consumidores, firman los contratos en bloque y en blanco. No pueden discutir el contenido. Y como no pueden discutir el contenido, y si quieren lo tomas y si no lo dejas. Y si quieres este servicio, tienes que firmar. Y si no, pues no lo tienes. Entonces, lo que hacen es pues, no leer las condiciones generales y confiar. Y confiar que la reglamentación contractual que les pone el banco o el empresario no va a ser una regulación contractual abusiva, es decir, en exclusivo interés del predisponente, y confían en que el ordenamiento jurídico, esto es la ley, le protegerá. La confianza, entonces, la buena fe se refiere a esa creencia en que el otro no nos va a explotar, no nos va a estrujar. Entonces, esa buena fe es protección de la confianza. Y la protección de la confianza es absolutamente necesaria en sociedad. Es decir, no cabe que funcionemos sin confianza. Si tuviéramos que ir a un supermercado y abrir el paquete a ver si contiene lo que nos dice, pues sería disparatado. Pues aquí es igual. No podemos abrir el paquete de contractual que nos están ofreciendo porque no estamos en condiciones de hacerlo. La mayor parte de los ciudadanos no están en condiciones de hacerlo y no pueden comparar porque, además, por regla general, son muy parecidas. Entonces, se produce una violación de la buena fe por ese contenido contractual. Hay cláusulas sorprendentes que nadie puede esperar que existan, pero que existen. La confianza, como he dicho, es fundamental porque reduce la complejidad de las decisiones, para la toma de decisiones, y la reduce la complejidad social. No podríamos vivir en sociedad sin un mínimo de confianza entre unos y otros. Y por tanto, aquí la regla fundamental es hay que confiar, pero el reverso es que el derecho te tiene que proteger esa confianza cuando el otro te defrauda. Y por eso existe un control de contenido de esas condiciones generales distinto del general, mucho más severo que el otro. Y por tanto, lo que estaría permitido en un contrato normal no está permitido en un contrato entre empresarios y consumidores en lo que se refiere a condiciones generales, en el contenido lo que se contiene en el contenido general. Ese control de contenido, naturalmente, si da un resultado negativo, produce la nulidad de pleno derecho. Artículo 83 del texto refundido. Nulidad de pleno derecho y se tienen por no puestas. Insisto, nulidad de pleno derecho y se tienen por no puestas las cláusulas que no superen ese control específico más severo que el general de los demás contratos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir dos cosas muy importantes. Quiere decir, primero, que los jueces pueden apreciar de oficio esa nulidad. Es decir, aunque el consumidor, porque no sabe, no lo alegue, puede apreciar de oficio o el consumidor está en rebeldía. Ante una ejecución, pues el consumidor a lo mejor no se presenta. Y entonces ahí el juez puede apreciar de oficio la nulidad de la cláusula abusiva. Eso es muy importante. Y lo ha dicho ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varios casos.
en varios casos. O sea, que es una doctrina absolutamente consolidada, pero que en España a veces ha sido discutida. A veces ha sido discutida. Y la segunda conclusión de esa nulidad de pleno derecho, que quiere decir que la declara la ley, que es ope legis, por obra de la ley. Y eso quiere decir que no necesita una declaración judicial. Se tienen por no puestas aunque ningún juez la haya declarado nula. ¿Y eso qué importancia tiene? Mucha. Porque hay funcionarios, de los que se han hablado antes el profesor Antonio Fernández Buján, notarios y registradores, que aplican el derecho constantemente y que tienen control de legalidad. Tienen control de legalidad quiere decir que no pueden poner su oficio al servicio de contenidos nulos. No pueden poner su profesión, su función, al servicio de contenidos. ¿Qué función tienen los notarios? Bueno, los notarios tienen la función de autorizar los documentos que contienen, en nuestro caso, las hipotecas. Y tienen control de legalidad. Sin embargo, esto está ciertamente desdibujado por diferentes razones. Y una de ellas es porque, entre otras muchas, pues una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2008 de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo declaró nulos algunos artículos del reglamento notarial y además dijo que los notarios no tienen un control de legalidad general, que solo lo tienen cuando lo diga alguna ley especial. Esta es una metedura de pata sensacional por parte del Tribunal Supremo, que después una ley posterior, de 29 de marzo del 2009, que trata de los créditos también que dan las entidades que no son los bancos, otras entidades que den, pero que no son las entidades especialmente reguladas. Ahí dijo, en cambio, la ley posterior que sí, que los notarios tienen un control genérico control de legalidad genérico, es decir, general. Bien, y lo cual pues coincide precisamente en nuestro tema con que la nulidad de las cláusulas abusivas es de pleno derecho. El derecho no se aplica solo por los jueces. Los funcionarios están sometidos a la ley y al derecho, dice la Constitución. Y todo lo que hace la Administración está sometido al derecho. No puede hacer nada que no cumpla con la ley. Y los funcionarios, notarios y registradores, son funcionarios. Además de profesionales del derecho, son funcionarios, que aunque no son funcionarios administrativos, sí son funcionarios que tienen fe pública. Es decir, que lo que están haciendo es una función, un servicio público, es decir, en sentido muy amplio, una función pública que no pueden poner al servicio de contenidos reprobados por la ley. Y las cláusulas que no pasen ese control son contenidos reprobados por la ley. Por tanto, los notarios no deberían autorizar documentos en los que se contengan cláusulas abusivas. Sin embargo, como he dicho, esto está desdibujado por varias razones. Unas, que el Tribunal Supremo metió la pata en ese 2008 y porque también la Ley de Condiciones Generales también metió la pata a su vez en algunos artículos, que ahora mismo está en el artículo 84 del texto refundido, donde se nos dice un verdadero disparate. Dice el artículo 84 que los notarios no autorizarán y los registradores no inscribirán los contratos que contengan condiciones generales abusivas, condiciones abusivas declaradas nulas por una sentencia inscrita en el registro de condiciones generales. Bueno, esto es un disparate solemne, pero es un disparate solemne sobre todo si se interpreta al contrario, porque saben que las normas se pueden interpretar por analogía o al contrario. Pues aquí muchos autores hacen una interpretación al contrario, y no solo autores, sino la Dirección General de los Registros y el Notariado. Han hecho una interpretación como si los notarios solamente pudiesen controlar la legalidad de las condiciones abusivas que hayan sido declaradas nulas por una sentencia que haya sido inscrita en el registro de condiciones generales.
Esto es un disparate, pero solemne. Y está contradicho pues, por esa ley del 29 de marzo posterior que dice que tiene un control de legalidad genérico en esta materia. ¿Pero por qué es absurdo? Porque es absurdo el registro de condiciones generales. El registro de condiciones generales es el disparate padre. Es un disparate. Depositar condiciones generales de los contratos en un registro no tiene ningún sentido. Es un disparate. Y eso lo he escrito y le he dicho y lo repito, hay que derogar ese registro que no sirve para nada. Y si pretenden que sirva para proteger a los consumidores, no es verdad, porque no sirve para nada. Es decir, no tiene ningún sentido que todos los empresarios depositen sus condiciones contractuales en un registro y no sirve para nada, salvo para que empiece a contar una prescripción o caducidad, más bien caducidad, de la acción colectiva contra esas condiciones generales. De manera que en vez de proteger al consumidor, lo que está haciendo es cercenando las posibilidades de las asociaciones de consumidores que tienen un plazo de 5 años a partir del depósito. Cosa absolutamente disparatada. Además, se refiere a la inscripción de una sentencia. ¿Y una sentencia qué es? Una sentencia no es más que un acto individual de aplicación de la ley, que tiene un límite subjetivo fijado por la cosa juzgada. Fuera de las partes que han litigado, la sentencia no vale nada. Una sentencia de cualquier juzgado no vale nada, fuera de lo que ha decidido en ese contrato. Y no se está refiriendo ese artículo a lo que constituye verdadera jurisprudencia conforme al artículo 1.6 del Código Civil, es decir, las reiteradas decisiones del Tribunal Supremo. No. Aquí habla de una sentencia que se inscribirá. ¿Y cómo va a ganar un valor especial una sentencia por inscribirse en un registro de condiciones generales? Es un disparate. Pero claro, eso es también una coartada. Porque si no está inscrita, que lo diga un juez. Que lo diga un juez. Yo no, que lo diga un juez. No lo ha dicho un juez. Claro, ¿eso qué pasa? Bueno, pues que la escritura se otorga la escritura con condiciones abusivas. Pero bueno, ahí no ha acabado todo el tema. Luego va el registro. ¿Por qué? Cuando hablamos del procedimiento de ejecución hipotecaria, hablamos de un procedimiento muy rápido que se basa en un título ejecutivo. Y el título ejecutivo está formado, primero, por la escritura del notario y segundo, por la inscripción en el registro. Y la ejecución tiene lugar en base a lo que diga la inscripción, que se ha producido en base a lo que dice la escritura. ¿Me explico? Entonces, la escritura tiene problemas porque además los notarios tienen un problema que no tienen los registradores. Los notarios tienen un problema de que además de funcionarios públicos son profesionales que actúan en régimen de libre competencia. De manera que en una población, pues hay a lo mejor Madrid, por ejemplo, que hay 300, 400 notarios, pues se elige al notario que se quiera. Y claro, cuando uno actúa en régimen de libre competencia, tiene clientes. Y claro, al cliente es muy difícil decirle, no, mira, yo no, vete con otro. Entonces los notarios tienen un problema. Pero ese problema que tienen los notarios luego llega, con todo mi respeto para los notarios, son un cuerpo maravilloso, estupendo, innecesario, completamente innecesario, pero en este caso tienen un problema, porque actúan en régimen de competencia. Y ellos no pueden ser tan duros como son los registradores, porque los registradores no tienen competencia. O sea, con otros, porque si quieres inscribir la hipoteca, tienes que ir a ese registro, donde radica la finca, y no puedes ir a otro. Y por tanto los registradores ponen pegas. No, mira, porque no tienen problemas, y porque tienen responsabilidad. El artículo 18 de la ley hipotecaria dice que los registradores calificarán bajo su responsabilidad la validez de las escrituras y de los actos contenidos en ellas por lo que resulte de las mismas y del contenido del registro. Por tanto, los registradores, si meten en el registro cosas nulas, pueden tener responsabilidad. Y por tanto, su tendencia más lógica es quitarse la responsabilidad y decirle al notario, no, mira, fuera. No, vuelve con otra. Pero claro, los notarios tienen un problema, tienen detrás al cliente. Es decir, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aparece en la reforma del mercado hipotecario de 2007,
Porque aquí la gente habla de la ley de la antigüedad, pero es de 2007, la reforma del mercado hipotecario, donde hay un artículo 12 absolutamente ignominioso. Absolutamente ignominioso. Donde dice que los registradores calificarán las cláusulas de las hipotecas, se refieran a la duración, tal, etcétera. Y luego dice que las cláusulas de vencimiento anticipado, y ya estamos en uno de los temas, las cláusulas de vencimiento anticipado y las demás cláusulas financieras se transcribirán, se harán constar, tal como diga el título, se hayan formalizado en el título, siempre que las de trascendencia real se hayan calificado positivamente. Bueno, este artículo es una galimatías que lo único que quiere decir, y ha querido decir durante algún tiempo, porque afortunadamente la Dirección General parece que rectifica algo, lo único que quiere decir es que los registradores tienen que tragar lo que ponga la escritura. Y la escritura pone lo que dice el banco. Entonces, ya me diréis, ¿qué pasa con el artículo 12? Que además esta parte se aplica solamente a las entidades financieras, bancos, no a los demás acreedores hipotecarios. O sea que es un privilegio que tienen las entidades financieras, bancos, de que los registradores traguen lo que ha puesto el notario en la escritura pública. O sea que vamos entendiendo un poco el problema, ¿no? Claro, esa ley se ha hecho bajo la aprobación y bajo la supervisión de la Asociación Española Hipotecaria, que naturalmente pues reúne a los bancos, ¿no? Entonces, es una ley que se ha hecho en el 2007 y es una trágala a los registradores, y la Dirección General, durante un tiempo, ahora trata de modificar, pero hace algún tiempo ha tratado de modificar antes de esto, pero que no puede mucho porque está por ese artículo 12, pues tratando de que sí, que las cláusulas de vencimiento anticipado, porque hay una sentencia de 16 de diciembre de 2009 del Tribunal Supremo que ya entra a calificar las cláusulas de vencimiento anticipado, pero no muy bien. Bueno, cambia un poco. Pero lo que viene a decirse es que los registradores inscribirán lo que ponga la escritura. Y ahí hay dos cosas fundamentalmente a las que se refiere la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El vencimiento anticipado, cláusula de vencimiento anticipado e intereses moratorios. Es decir, los intereses que se devengan cuando no se paga. Cuando no se pagan las cuotas oportunamente. Entonces, esas cláusulas de vencimiento anticipado, ¿qué sucede con ellas? Bueno, pues que son la posibilidad de poner término a un contrato por una de las partes cuando la otra incumple. El régimen general está en el artículo 1124 del Código Civil. Cuando una de las partes no cumpla, la otra puede resolver el contrato, pero la doctrina jurisprudencial a propósito de ese artículo en general exige que el incumplimiento sea un incumplimiento grave. Es decir, que no por cualquier cosita se puede dar por terminado el contrato. En cambio, esas cláusulas, aparte de otras muchas que sí el Tribunal Supremo ha considerado nulas, lo que van a suponer es que el deudor va a tener que pagar de golpe ya todo el préstamo. Es decir, si le han prestado 200.000 euros a 20 años o a 30 años, si vence anticipadamente quiere decir que ahora me debes los 200.000 ya. Y si me los debes ya y no me los pagas, ya no me pagas el interés remuneratorio, que no estaba tan mal, sino que me pagas el interés moratorio, que es del 25% en algunos casos o más. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Pues que en poco tiempo se produce una bola de nieve y es un verdadero desastre. Es decir, es muy mal negocio no pagar una hipoteca. Y además, claro, si vence anticipadamente por una sola cuota, como hay algunos casos, pues es un disparate que un préstamo de 200.000 euros a 30 años venza por no pagar una cuota de 600, 700, 800, 900 euros, los que sean, porque es una cantidad ínfima en relación. Y con arreglo a la doctrina general de resolución de los contratos, los tribunales han dicho que por cantidades, pequeños incumplimientos no se puede resolver y en este caso no se puede declarar vencida anticipadamente la hipoteca.
Bien, entonces lo que ha dicho la Tribunal de Justicia Europea en este punto, que era uno de los puntos que se reclamaban. Bueno, pues que eso hay que resolverlo con arreglo a la cláusula, al derecho que existiera sin la cláusula. Es decir, cuando controlamos la abusividad de un contrato, condiciones generales entre empresarios y consumidores, lo hacemos por comparación a un parámetro que viene dado por aquello que regiría si no existiera la cláusula. ¿Qué norma regiría si no existiera la cláusula? Ese es el parámetro de comparación de la abusividad. Si el parámetro dice que para que haya una resolución por incumplimiento, es decir, un vencimiento anticipado, tiene que haberse incumplido una cantidad importante, eso es lo que dice, aunque no sea muy determinada, pero por ejemplo un 5%, un 10%, dependiendo de los plazos y dependiendo, pues claro, por un 0,35 o 0,50 de incumplimiento que puede suponer una cuota, no es abusivo. Y esa cláusula, por ejemplo, sería abusiva, la que permitiera dar por vencido el préstamo por el incumplimiento de una sola plata. Bien, sin embargo, en esa sentencia que he citado el Supremo no lo tiene demasiado claro. Entonces, que aquí no es uno solo, son muchos los que concurren a organizar el desaguisado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empieza vencido anticipadamente el crédito, ya no me debes 900 euros mensuales o 800 euros mensuales, sino que me debes 200.000 euros ya. Y ahora eso ya, ¿qué pasa? Pues que me debes al 25% o al 27% o al 28%. Y aquí los tribunales han sido realmente muy laxos. Han permitido, dicho que eso no son abusivos. Porque el 1108 del Código Civil dice que en las obligaciones dinerarias la mora importará el 4%, el interés legal del dinero que ahora mismo está fijado en el 4%. Es decir, si uno tiene una deuda dineraria y no la paga, según el derecho aplicable sin la cláusula abusiva, es el 4%. Y los tribunales se han pasado diciendo que son abusivas pues cantidades enormes, intereses enormes. Debían de haber considerado abusivos siempre y luego existen otros problemas. Y haberlo declarado abusivo. Pero es que no solamente hay un concepto de cláusula abusiva, hay además en los préstamos otro concepto que es el de la usura. Es decir, además del préstamo abusivo o con cláusulas abusivas, hay lo que se llama préstamo usurario. Y los préstamos usurarios son aquellos en los que se pacta un interés desproporcionado con el interés normal del dinero y en los que el prestatario pues está en una situación de necesidad, angustia, inexperiencia, etc. Aquí ha habido diferentes interpretaciones que suman los dos requisitos o que por el contrario actúan con uno u otro. Es decir, que basta objetivamente que haya un interés muy elevado para que el préstamo sea usurario o además hace falta que el prestatario esté en una situación especialmente de angustia, de necesidad, de inexperiencia, etc., un elemento subjetivo. Bueno, cualquiera que sea la solución, en algunos casos se ha declarado abusivo o usurario, mejor dicho, un préstamo hipotecario en los intereses retributivos del 20%. ¿Y qué consecuencias tiene el que sea usurario o abusivo el interés? Pues si es abusivo, se quita la cláusula y se aplica el interés que correspondería sin la cláusula. Y esto tampoco lo sabe todo el mundo, pero bueno, es así. Por tanto, si los intereses son abusivos, se quita la cláusula y se aplica el 4%, en vez de aplicar otro tipo. Y si son usurarios, entonces se declara nulo el contrato con una consecuencia muy importante, que es que no hay que pagar intereses, ni cero. No hay que pagar ningún interés. Y además, al ser el contrato nulo, las garantías que son accesorias de ese préstamo también son nulas y por tanto la hipoteca también es nula. Pero por tanto el problema es, ¿puede declararse abusivo o usurario un interés determinado? Y aquí tenemos también que los jueces
no siempre han estado a la altura de lo que debían de haber hecho, sensiblemente, con sensibilidad, porque han considerado que solamente los intereses retributivos son susceptibles de ser declarados usurarios, mientras que los intereses moratorios, al ser una pena por el incumplimiento, no caen dentro del concepto de usura. Sin embargo, esto no ha sido siempre pacífico y por tanto hay algunas sentencias del Supremo que también han aplicado la ley de la usura a los intereses moratorios, es decir, los que se devengan cuando hay incumplimiento. Bien, esto sería muy importante. Luego hay otro tema que es, lo he anunciado también antes, lo he dicho, cuando los intereses son abusivos, lo que hay que hacer no es rebajarlo a lo que podía haberse pactado sin abusividad, sino que hay que dejarlo en la norma legal que sería aplicable si no existiera la cláusula. Entonces, el 4%. Pero, sin embargo, el gobierno parece que tampoco se ha enterado muy bien, o el legislador parece que tampoco se ha enterado muy bien, porque en estos decretos que tratan de ayudar a los prestatarios, es decir, a los deudores hipotecarios, pues establecen una regla de moderación de los intereses, el decreto de 9 de marzo del 2012 o 13. 12. En marzo no puede ser, 12. Del 12. Pues viene a decir moderación de los intereses. Y los moderan al 2,5 puntos por encima del interés remuneratorio. Por tanto, si el interés remuneratorio es 4 o 5, pues se quedan en 6,5. Y eso es para hacer un favor a los que estén en la exclusión, en el umbral de la exclusión, que no ganen más de no sé cuántos, que tengan no sé cuántos hijos, que tengan un problema, una cosa ya, es decir, bueno, prácticamente que ya están en la miseria, y para eso establece una regla que es peor que la que se tenía que aplicar si se aplicara al 4%, que sería el que tenía que aplicarse. O sea, vamos a entendernos que cuando se hace una reforma hay que saber lo que se tiene previamente y no empeorarlo. Es decir, una mejora que empeora. La mejora que empeora la situación de todo el mundo. Por tanto, aquí hay que hacer una crítica muy severa al procedimiento mediante el cual se integra el contrato después de declarado nulo. Después de que se declara nulo, se aplica la regla que se aplicaría si no existiera la cláusula. Y la regla que se aplicaría a los intereses moratorios si no existiera la cláusula es el 4%. Por otra parte, existe también aquí que muchos, entre tanto también, no solamente unos operadores jurídicos, notarios, registradores y jueces, sino que también la doctrina tampoco se entera muy bien, o no nos enteramos, al final a lo mejor nos damos cuenta, pero existen también los problemas derivados de, no sé, ya me acuerdo de lo que iba a decir, ha ido el santo al cielo. La doctrina, sí, cuando tratamos de estos temas, pues no se entera la doctrina muy bien de cómo hay que proceder cuando se trata de las nulidad por los préstamos hipotecarios. No, ya me acuerdo. Del artículo 89.7 del texto refundido, que nos viene a decir que son abusivas las condiciones de crédito que superen los límites que para los descubiertos en cuenta corriente establece la Ley de Crédito al Consumo en su artículo 19.4, pero ahora es 20.4. Y en ese artículo se nos dice que para los descubiertos en cuenta corriente, los bancos no pueden cobrar por intereses más de 2 veces y medio el interés legal del dinero, que es el 4%. Por tanto, no pueden cobrar más del 10%. No pueden cobrar más del 10%. Pero eso para los descubiertos en cuenta corriente. Y claro, aquí hay una ley de crédito al consumo de 1995, luego modificada en 2011, pero que dice lo mismo, solo han cambiado el artículo, que viene a establecer un límite del 10%
si el interés legal está en el 4. Pero eso lo dice la ley para el descubierto en cuenta corriente de crédito al consumo. Y la Ley General Tributaria, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el 89.7, nos dice que serán abusivas las que superen los límites que para los descubiertos en cuenta corriente se establecen en esa ley. Claro, aquí la doctrina ha venido a entender que se trata otra vez, y los jueces han venido a entender que se trata otra vez de regular los descubiertos en cuenta corriente. Pero claro, no tiene ningún sentido que la ley general repita lo que dice la ley particular, sino que esa norma hay que entenderla como una norma de remisión, no al supuesto de hecho, sino a la consecuencia jurídica. Es decir, las normas tienen supuesto de hecho y consecuencias jurídicas. Entonces, el supuesto de hecho no es a lo que se remite, no se remite a los descubiertos en cuenta corriente, no está regulando otra vez los descubiertos en cuenta corriente, sino que está remitiendo para el general las condiciones de crédito a lo que dice esa ley sobre los descubiertos en cuenta corriente, que es un 2,5, 2 veces y media el interés legal. O sea, que no es lo mismo remitirse o regular otra vez los descubiertos en cuenta corriente, sino remitirse al límite que para el descubierto en cuenta corriente establece la norma. O sea, que lo que está estableciendo en general es el límite de 2,5 puntos sobre el interés legal, que es otra cosa completamente distinta. Sin embargo, los jueces, los que tienen buena voluntad, pues están aplicando esa norma por analogía, como si no estuviera regulando directamente el tema. Y claro, cuando se aplica por analogía, eso es más discutible que por una aplicación directa. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí hay, lo que digo, culpa por parte de muchos. Entre todos la mataron y Assad se murió. Aquí hay una confusión bastante generalizada en que aquí realmente lo que pasa es que... Bueno, lo que pasa es que las leyes se hacen no se hacen sin consejo de los bancos. Vamos. Y luego se interpreta también de acuerdo con lo que dicen los bancos. Así, bastante he dicho en pocas palabras. Entonces, esto es lo que... Ahora, luego vamos al otro punto del interés a moratorios, ya he hablado de él, que trata también la sentencia, y luego vamos al problema ya de la ejecución. Claro, la ejecución hipotecaria es un procedimiento muy rápido porque previamente ya se ha tasado la finca, porque previamente ya se han establecido los intereses y porque las entidades financieras, determinadas entidades financieras, no todas, tienen la posibilidad también de que se pacte anticipadamente la certificación del saldo. Con lo cual ya tenemos otro privilegio para las entidades. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que cuando va a la ejecución, el deudor no puede oponer ninguna excepción, nada más que pago, si ha pagado, o falsedad del título, error, pero no puede oponer prácticamente la nulidad de las condiciones generales. Si la liquidación se ha hecho conforme a lo que consta en la escritura y en el registro, artículo 130 dice que procederá a la ejecución conforme a lo que diga el registro, y que eso se pone conforme a lo que ponga la escritura. Bien, pues entonces, si no hay error, si no simplemente se aplica eso, pues no hay posibilidades de oposición. Y si no hay posibilidad de oposición, te vende la finca y el adquirente, pues ya, luego vas a un pleito a decir que las cláusulas eran abusivas y tal, pero vete, ya la finca ya está en manos de un tercero y ya te quedas sin ella. Hay una posibilidad de pedir una anotación preventiva cuando pones una demanda en un juicio declarativo. Es decir, tú pones una anotación preventiva en el registro y luego pones el juicio declarativo y entonces podrías tener alguna posibilidad de recuperar esa finca. Pero la gente generalmente no lo hace. Entonces, pero hay que poner un juicio, aparte, uno declarativo. Entonces, lo que ha dicho la sentencia es, aparte de explicar cómo hay que determinar la abusividad, que es lo que he dicho antes, es decir, hay que determinar, que ya algunos lo sabíamos y lo habíamos dicho, pero otros no lo sabían, pues ha dicho que un sistema jurídico, es decir, un ordenamiento jurídico en el que, no habiendo posibilidades de oponer la nulidad de las cláusulas abusivas en el procedimiento hipotecario y al mismo tiempo en el declarativo que se ponga por la nulidad, no hay posibilidades
de que se acuerde la suspensión del Ejecutivo, pues que va contra la efectividad que la directiva pretende que tengan la nulidad de las condiciones generales. Que cuando las condiciones generales sean nulas, pues eso tiene que tener eficacia y no puede quedar ahí en una mera reclamación a posteriori de una indemnización que la pillarás o no la pillarás, pero una indemnización. Y que, por tanto, la absolución es, o sea, lo que se debe hacer ahora es que en el juicio caben dos posibilidades, pero hay que poner un juicio declarativo para que se declare la nulidad de las condiciones abusivas. Y entonces, si el juez de solicitar al juez de la ejecución que suspenda el juicio, y éste lo hará, o lo debería hacer, si estimara que la demanda de nulidad de las cláusulas abusivas pues no está fundada, es decir, que tiene una apariencia de verosimilitud. Pero también, claro, con todo esto tampoco se ha arreglado todo el problema, ¿eh? Se ha arreglado en parte, se puede arreglar en parte, pero esto lo único que puede suponer es la suspensión de la ejecución. La suspensión de la ejecución mientras se ve si las cláusulas son abusivas y, en consecuencia, el procedimiento ejecutivo puede considerar, el hipotecario puede considerarse nulo por haber procedido en base a unas cláusulas nulas. Esto es una cosa que tiene que hacer el legislador y no poner parches para los que estén en el umbral de la exclusión, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí hay que tener en cuenta también que, bueno, pues las leyes se tienen que reformar, pero lo que tenemos hay que aplicarlo. Y lo que tenemos es que las cláusulas de vencimiento anticipado y los intereses moratorios son, en la mayor parte de los casos, casi yo diría en todos, los préstamos hipotecarios abusivas. Y además, bueno, claro, el poner cláusulas abusivas también tiene consecuencias administrativas sancionadoras. Las autoridades de consumo pueden poner multas por utilización de cláusulas abusivas hasta 600.000 euros, pero algunas, si son reiteradas y graves, pueden tomar medidas más fuertes e incluso cerrar el establecimiento, etcétera, etcétera, y tienen que hacerlo. Si el préstamo es usurario, hasta 1995 era un delito, pero en 1995 desapareció del Código Penal. No se sabe muy bien por qué, pero desapareció del Código Penal la usura. Y ahora queda en la ley de la usura, que si se aplicara en otros aspectos estaría muy bien, pero en este está fatal, porque la multa que impone por préstamos usurarios se ríe ya, porque ya sabe que es una ridiculez. Es decir, si lo digo en euros, pues 3 a 30 euros de multa, por utilizar préstamos usurarios. O sea que lo que quiero decir es que la utilización de la ley de la usura podía servir si se llegara a la conclusión de que los préstamos, intereses moratorios también son susceptibles de ser considerados usurarios, porque en ese caso lo que es nulo es el contrato, no la cláusula, sino el contrato. Y si es nulo el contrato, entonces cae también la hipoteca. Lo que pasa es que también el deudor, en ese caso, al ser nulo, tiene que devolver el importe del capital, pero sin intereses. Bien, entonces, no sé qué quería decir alguna cosa más sobre este tema. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya me he pasado? ¿Ya? ¿Terminamos ya? No, bien. Entonces ese sería un poco el tema para conseguir que una mayor protección con lo que hay. Otra cosa es lo que hay que hacer, porque hay que distinguir lo que es de legislata o de ley hecha y lo que hay que hacer de ley que hay que hacer, de ley referenda. Bien, entonces, en ese caso, si se consiguiera esa nulidad, pues entonces, si los intereses moratorios
se pudiera determinar que son usurarios, no solamente abusivos, entonces se podía conseguir la nulidad del contrato y consiguientemente también la nulidad de la hipoteca, con lo cual el procedimiento no podría seguir adelante. Tendrías un préstamo pero sin hipoteca. Tendrías que devolver el préstamo, pero no tendrías sometido al procedimiento de ejecución hipotecario, con lo cual algo habríamos ganado. Bien, entonces, para concluir, pues que hay que recomendar una mayor sensibilidad, una mayor claridad sobre las ideas básicas, y las ideas básicas son, como he dicho al principio, fundamentales, precisamente que las cláusulas nulas abusivas son nulas de pleno derecho, que los jueces las pueden apreciar de oficio y que los notarios y los registradores también pueden apreciarlas su nulidad. Naturalmente, cuando un notario o un registrador dice que una cláusula es nula, no tiene la misma eficacia que cuando lo diga un juez. Y las decisiones de notarios y registradores son recurribles y, por tanto, no que causan ninguna indefensión a la otra parte. Además, la nulidad es, cuando se trata de cláusulas abusivas, es una nulidad parcial. Eso quiere decir que se anula la cláusula, queda el préstamo sin la cláusula, se inscribe sin la cláusula y el consumidor no se ve privado del bien que quiere conseguir, que es precisamente una vivienda. Si las hipotecas se pagan, pues son un buen negocio, porque se puede adquirir una vivienda a unos intereses actualmente retributivos bastante razonables. Lo que no son razonables son las cláusulas abusivas que sorprenden al consumidor en caso de impago, como son fundamentalmente las que he dicho antes. Por tanto, tampoco entiendo muy bien ese afán de que la gente vaya al alquiler y no vaya a comprarse una casa. Si España tiene más propietarios de viviendas que otros países, eso no es algo malo. Eso no es algo malo. No es algo malo. ¿O sí? Yo creo que no. Lo que pasa es que, porque naturalmente, si los alquileres estuvieran mucho más bajos que las cuotas hipotecarias, entonces sí, pero como no es así, la gente hace un juicio bastante razonable, decir, me compro una casa, en vez de pagar 600 de alquiler, pues pago 700 y me quedo con la casa para mí, para toda la vida y tengo un ahorro. Y eso es una decisión absolutamente racional. Por tanto, no hay que estar diciendo todo el mundo día que, que lo que hicieron, que se equivocaron, que no sé qué. No se equivocó nadie. Aquí lo que no se equivocó nadie. Lo que se equivocan y los que hacen mal son los que explotan con estas cláusulas abusivas y luego también con contratos que en definitiva suponen una gran ventaja, una usura, diríamos, para los que se quedan con las casas por el 60% de su valor de tasación. Y luego encima con la deuda. Y luego encima con casas que no son de los deudores, sino de los fiadores. Porque ese es otro problema importante. Y porque hay mucha gente que ha afianzado, hipotecando su casa para afianzar a su hijo, a su padre, a su hermano, y después una casa que ya es suya, se la queda al banco, además de quedarse la otra, porque no cubre la... Y entonces esto, si no es una usura, es un contrato contrario a la moral, al orden público. Además, hay que decir, este tema yo también quería hablar, pero se me ha ido un poco el santo al cielo, de los temas, estos temas en Alemania, pues se han resuelto por el parágrafo 138 del BGB, que dice que son nulos los contratos que son contrarios a las buenas costumbres. Entonces han metido aquí las fianzas a favor de los parientes, considerando que se encuentra el padre en una situación de presión y que no presta su consentimiento de una manera libre y que es contrario a abusar cuando se compromete la existencia de ese fiador, porque se compromete la existencia de una persona que se le priva de su vivienda. Hay que decir también que en todo este tema están implicados tres principios constitucionales importantes. Primero, la protección
de la vivienda, artículo 47, derecho a una vivienda digna. Segundo, el artículo 51 de la Constitución, protección de los consumidores. Es un principio constitucional proteger a los consumidores. Y eso todo se traduce en una interpretación correcta de esta Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y no una perversión de la misma. Y en tercer lugar, la función social de la propiedad, que es la propiedad, que los pisos que quedan vacíos y que nadie está usando y que están ahí perjudicándose, deteriorándose. Y bueno, había que tomar también, y esto no lo he dicho, pero por referencia a los intereses moratorios, el interés legal, los intereses moratorios en los préstamos hipotecarios para viviendas, para consumidores, en Alemania, por ejemplo, así como nos hemos sorprendido de la multa que pone, o yo por lo menos, de la multa que pone la ley de la usura por contratos usurarios de 3 a 30 años, también me he sorprendido muy gratamente de saber que en el derecho alemán un préstamo hipotecario para la vivienda tiene un interés moratorio en estos momentos, de 2,37%. Sí, 2,37%. 2,37%. Entonces, claro, tú dices, bueno, porque el interés básico en Alemania está bajo cero, 0,17, y se montan 2,5 puntos por encima de ese interés bajo, con lo que da 2,37. Claro, si estamos aquí viendo que si en Alemania, que si no sé qué, y vemos que tenemos unos intereses moratorios bestiales que los jueces, los notarios, los registradores, nadie controla, pues claro, eso clama al cielo, me parece. Y si eso no es ya no solo abusivo, sino usurario, pues entonces yo no creo ya en nada. He terminado. Gracias.